Bueno, esta exposición, yo entiendo las exposiciones siempre como si fueran la misma, o sea, son como episodios de una sola novela, ¿no? Entonces muchas veces cuesta trabajo encontrarle un título nuevo, un argumento nuevo, pero en realidad, si uno recuerda que está escribiendo siempre la misma novela, pues entonces no cuesta trabajo. Mientras estaba pintando esta exposición, estaba yo escuchando una cinta, porque hay alguien que se ha dedicado a digitalizar cintas experimentales de los 80 y estaba yo escuchando esos sonidos con esos sintetizadores analógicos y eran unas músicas así como muy fantasiosas, unas músicas casi esotéricas, ¿no? Y entonces empecé a acordarme de cosas, de imágenes que tengo en la cabeza, y empecé por ahí y con la idea de añadirle ese puntito esotérico o ese puntito simbólico que quizás no tuvieran las anteriores exposiciones, ¿no? Pero antes de nada yo tengo que deciros una cosa porque creo que tengo que ser muy sincero. Yo estas visitas guiadas no las concibo si yo no cuento pues toda mi verdad, ¿no? Mi intención cuando pinto no es la renovación plástica. Yo he intentado eso de la renovación plástica, lo he intentado en algunas épocas de mi vida y yo sentía que me alejaba de mí mismo. Cada vez que he hecho un intento de renovación plástica, como que me alejaba de mi centro. Entonces, haciendo caso, siendo honesto conmigo mismo, volvía otra vez al centro, ¿no? Pero claro, es la presión, hay una presión tan grande desde la contemporaneidad para que renueves, para que innoves, para que seas original, que si te distraes, vuelves a caer en la tentación de querer renovarte plásticamente, ¿no? Entonces llegó un momento en el que digo, aquí hay algo que no está funcionando. Esto no puede ser una marcha para atrás, otra marcha para adelante. Aquí está pasando algo. Y entonces me di cuenta que mi vocación de pintor y mi forma de pintar no se debe a una tradición de renovación plástica, sino que se debe a una herencia, que es como yo lo denomino. Entonces, pintar con herencia, ¿qué significa? Pues que cada persona tiene una herencia intransferible. Esa es mi teoría. O sea, la herencia que yo tengo no la tiene Juan, no la tiene Pepe, no la tiene Lola. Entonces, si yo localizo cuál es mi herencia, ya me estaré renovando. ¿Por qué? Porque estaré pintando de forma propia. Entonces, no se trata tanto de querer ser original, sino de pintar de forma propia. Cuando hice ese cambio de palabras, la verdad que se me abrió un mundo y encontré por primera vez el camino que yo tenía que andar. Ahora bien, ¿cuál es mi herencia? Ahí viene el problema. ¿Cuál es la herencia? Entonces, digo, vamos a ver, yo mi herencia es la que me han dado mis padres. Entonces, por suerte, he tenido un padre inquieto, una madre inquieta, culturalmente, a nivel vital, de viajes, de gustos, un criterio, y empecé a ver que mis padres me estaban, conforme yo crecía, transfiriendo un canon. Entonces, ese canon, llegó un momento en mi trayectoria que yo consideré que ese canon era mi lugar de trabajo. Entonces, no tengo que hacer ningún énfasis en ser original, ni tengo que hacer ningún énfasis en renovarme, porque de lo que se trata es de pintar desde ese canon que solo lo tengo yo, porque yo le he dado autoridad a mis padres para transferirme a mí ese canon. ¿Qué es un canon? Un canon yo lo entiendo como un área. Entonces, ese área tiene varios puntos. Un punto puede ser el viaje a Roma que hizo mi madre y vino fascinada de Roma. Puede ser
el viaje a Rusia de mi padre, puede ser un libro que le encantara, puede ser Ingmar Bergman, puede ser cualquier cosa. Entonces, se trata de hacer el recuento de todas las cosas que yo he visto que eran importantes, porque veía que para mis padres lo eran, y con eso conformas un área. Entonces ya solamente se trata de pintar desde ese área. ¿Qué es lo que pasa? La ventaja de tener un canon es que no se agota. Porque yo, por ejemplo, digo, venga, voy a empezar un cuadro. Pruebo cosas. ¿Y qué es lo que yo estoy esperando? Que al probar una cosa me dé como el chispazo de que esa imagen que estoy proponiendo pertenece al área. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor digo, pero si esto no lo ha vivido mi padre, ni lo ha vivido mi madre. Pero tiene el canon de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Es muy bonito pintar con ese canon, porque yo ya no tengo que preocuparme de, a ver cómo lo expreso, de ser yo mismo. Igual que el niño, que tiene una herencia de sus padres, no tiene que preocuparse de ser niño, sino que simplemente es. Entonces, a mí eso me dio una libertad tremenda, porque ahora yo ya soy un pintor que simplemente es. ¿Qué pasa? Pues que ahora es cuando yo empiezo, que estoy entendiendo que empiezo a disfrutar verdaderamente de mi trabajo, y es cuando yo tengo ganas de ir realmente al estudio, porque ya no tengo la presión, como hablábamos antes, de la renovación plástica, no tengo la presión de encajar en la contemporaneidad, no tengo la presión de gustar, porque se supone que estoy en una profesión donde lo que más se valora es el lenguaje propio. Entonces, yo no sé si tendré un lenguaje propio, pero sí tengo un área desde donde trabajar. Entonces, esa es un poco la confesión que quería haceros, que para mí es fundamental, ¿sabes? Entonces, me gustaría mucho, hombre, pues que preguntarais cualquier cosa, tanto de técnica, tanto de esto que estamos hablando, de lo que sea, cualquier comentario al hilo. Para ir abriendo un poco de hueco, porque esto a mí me lo han preguntado mucho en sala. Claro, la exposición tiene un título que lo coges, esto se explica muy bien en el texto de sala, cortito, que además se introducirá en el libro de Diario de Pintura. Y mucha gente me pregunta sobre el símbolo que tantas veces se repite. Sí. Entonces, bueno, pues yo he intentado explicarlo, pero muchas veces he intentado pues, también hacer entender que... Mira, me encanta esa pregunta, Por ejemplo, hablando de ese canon, mi padre, cada vez que viajaba a Barcelona, compraba en el Corte Inglés de allí de Barcelona, compraba el último Tintín que salía. Entonces, claro, los libros de Tintín han tenido una importancia tremenda en mi crecimiento. Y me acuerdo que, no sé si es en Los cigarros del faraón o en El país del oro negro, hay una escena en donde se ve una mesa donde hay una especie de logia con unos señores sentados, encapuchados, bajo tierra. O sea, todo eso ocurre bajo tierra. Entonces, esa mesa tiene un símbolo. Es un símbolo que luego también lo repiten en muchas palmeras de los paisajes de ese libro. Entonces, yo cuando empecé a pintar esta exposición tenía eso en la cabeza. O sea, tenía cómo se puede enriquecer o se puede hacer una especie de mapa o una especie de suma de señales a través de encontrar un símbolo y colocarlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese símbolo de especial? Que no es ningún símbolo. Entonces, todo ese esfuerzo, y además eso lo sabéis vosotros, todos los pintores que estáis aquí, el esfuerzo está en hacer una gráfica que no signifique nada. Porque si una gráfica significa, se le va a encontrar una utilidad. Entonces, yo no quiero que mi pintura tenga una utilidad, sino que deje un espacio abierto, un espacio de invitación. Entonces me quebré los sesos para encontrar un símbolo
que pudiera yo añadir a los cuadros. Entonces ese símbolo, como si fuera un juguete nuevo, cuando a un niño le da un juguete nuevo, el Ibertren, el Slim Castillo, el niño se tira 2 meses jugando con el Slim Castillo. Pues eso es lo que me ha pasado. Encontré ese símbolo, o sea, no lo encontré, sino que lo convertí en símbolo y lo salpiqué por toda la pintura, ¿no? A riesgo de que pareciera excesivo, pero si se trata de pintar de verdad, es mi juguete nuevo. Así es que esa es un poco la razón de por qué está ese símbolo. Luego, claro. Luego es verdad que los símbolos, cuando una especie de gráfica la suma a una imagen dada, se produce un binomio, un sintagma, se produce una suma. Entonces, eso es precioso porque dos cosas que significan o que te evocan algo distinto, cuando se unen, te llevan a un territorio que ni tú conoces, Entonces se trata de que esos lugares a donde me lleva estén dentro de ese área que hemos hablado antes. Yo hago una gráfica aquí en esta montaña y si no se produce el chispazo, quiere decir que no está en el área, no está en mi lugar de trabajo y entonces la desecho. Por eso hay tantos arrepentimientos, por eso hay tantos borrados, por eso hay tanta capa sobre capa, porque uno va pintando a la búsqueda del chispazo, o sea, a la búsqueda de esto pertenece a tu camino, esto es de tu lenguaje. Esa es la forma de elegir los símbolos, de elegir las imágenes y de plasmarlas, ¿no? ¿Hay chispazos, Miguel, que son chispazos y más adelante de repente dejan de ser? Hombre, claro, porque somos imperfectos, somos humanos. Hay fuegos artificiales, eso lo saben compañeros míos, Rubén me lo dice muchas veces, dice, hay que ver que muchas veces te emocionas con un chispazo y luego desaparece, o hay otras veces que un chispazo permanece, ¿no? Entonces, bueno, pues está dentro de la práctica de la pintura emocionarse con los chispazos y dejarlos a ver si aguantan. Si no aguantan, pues quiere decir que no era para ti, que no pertenecía a tu área, ¿sabes? Porque los que aguantan son los que, ¿qué tienen en común los que aguantan? ¿Están en tu área? Que los reconoces. Lo que has pintado lo reconoces como tuyo. Como hay gente que dice, si es que yo sabía que era mi primo. Yo sabía que era mi primo solo por verle la cara. Un primo tercero. Es que he encontrado un primo tercero, pero es que lo vi y digo, tiene que ser mi primo. Pues eso pasa. O sea, tú pintas algo y dices, esto es mío. Esto es mío. Claro, ¿por qué es tuyo? Esto es mejor no desmenuzarlo mucho, porque la intuición tiene también tiene mucho que decir, ¿no? Pero se trata de reconocer, de reconocer. O sea, ¿qué significa reconocer? Que tú lo identificas como de tu vida, lo reconozco, ¿sabes? Eso es un poco lo que nos guía a todos los pintores para discriminar una imagen de otra, elegir, esta sí, esta no, lo que vamos buscando es ese reconocimiento con nosotros, ¿no? Hablo de tu área y tu centro. ¿Es lo mismo una cosa y otra o algo diferente? Lo del centro, cuando lo dije, lo del centro, sí, lo del centro es que cuando tú pintas algo que no es tuyo, pues te desplaza de tu centro. Sí, en este caso podría ser lo mismo. O sea, tú pruebas porque hay tantas imágenes que circulan a nuestro alrededor y más por las redes que hay muchísimas tentaciones de coger una de esas imágenes y plasmarla en tu cuadro. Pero tú tienes que notar si esa imagen te desplaza, te saca de tu área o te lleva a tu centro, ¿no? O sea, centro y área se podría decir que son sinónimos, sí. Luego no hay un intento de renovación plástica, pero sí hay un intento de musicalidad, de que todo esté en su sitio. Entonces, claro, hay muchas leyes, muchas normas visuales de cómo poner las cosas en su sitio, pero uno tampoco quiere aburrirse. Entonces hay que poner en la balanza el no querer aburrirse, buscarle una musicalidad de las cosas en su sitio, pero al mismo tiempo no ser académico, no caer en las leyes ya escritas. Entonces, cada día le concedo más espacio a la intuición.
Y muchas veces ni lo pienso. O sea, digo, esto tiene que ir aquí y tiene que ir ahí, pues porque tiene que ir ahí. Y además os voy a decir una cosa que es un poco una blasfemia. Yo digo, vamos a ver, el cuadro, esto es un rectángulo que una vez que se presenta, se va a intentar poner derecho, ¿no? De manera que este lado sea paralelo al suelo. Entonces, ¿tanta importancia tiene equilibrar? ¿Tanta importancia tiene componer armónicamente? Entonces me di cuenta que no tiene tanta importancia, porque no se va a salir, nada se va a caer del cuadro. El cuadro está apoyado, está recto, está paralelo. Además, los ángulos de 180 grados. El cuadro es una cosa estable de por sí. Entonces, pensarlo así te da mucha libertad para colocar las cosas donde te indica tu capricho. Igual que el niño, cuando coloca un juguete, lo coloca aquí o coloca un soldadito de plomo aquí y el otro allí. ¿Tú te crees que ese niño está midiendo los soldaditos de plomo y su colocación? Ese niño está actuando por una fuerza y por unas mecánicas que eso a saber de qué pasado lejano le viene, ¿no? Entonces, esa intuición remota intento practicarla cada vez más. Yo te quería preguntar, a ver si tú tienes mucha obra, como hilo conductor entiendo también que te apoyas en la gama reducida de colores, ¿cómo haces a la hora de plantear la exposición? ¿Haces bocetos de todo para que tenga un ritmo? Porque aunque la gama cromática es muy pequeña, tiene mucho ritmo. ¿Cómo lo haces? ¿Te planteas una serie de bocetos, por ejemplo, en el suelo y trabajas con eso? ¿O vas haciendo, terminas un cuadro, luego terminas otro? Y dejas que intuitivamente las cosas se vayan enlazando y si algo no funciona, lo vas a hacer. Hombre, como todo hay que buscar un equilibrio. Yo, por ejemplo, hago una especie de balanza imaginaria. En una parte de la balanza pinto un cuadro detrás de otro. O sea, mi idea es sumar cuadros acertados. Eso en un lado de la balanza. En el otro lado de la balanza es dónde van a ir. Entonces, si yo sé que estoy programado en la sala de Juan, pues entonces lo único que hago es sumar la intención de hacer cuadros logrados, uno detrás de otro, y ir viendo dónde se colocarían. ¿Sabes? ¿Por qué? Termino una cosa. ¿Por qué? Porque no solamente la pintura es lo que hay dentro del rectángulo, sino que uno también aspira a provocar cierta atmósfera. Esa atmósfera es la suma de la pintura. La suma de todos los cuadros crea una atmósfera, crea un hilo, crea algo innombrable. Entonces, eso muchas veces tiene que ver con la colocación. Si la colocación es desacertada o si te dejas llevar y quieres poner todos los cuadros que tienes, muchas veces ahogas esa voz tenue que tiene esa atmósfera. Porque la atmósfera nunca grita. La atmósfera, para ser atmósfera, tiene que ser una voz suave, una voz baja. Entonces tienes que tener mucho cuidado de no ahogar la sala. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que Juan monta de maravilla y cuando traje los cuadros, pues lo hizo él solo, ¿sabes? No teníamos nada que discutir. No sé si he respondido un poco. No, sí, total. Nada, que estaba pensando también pero bueno, es una reflexión personal, que tiene que ser también un poco complicado manejar la atención para no caer en diseñar una exposición, porque si se pone mucho peso en el diseño, al final esa parte intuitiva y de juego también se acaba diluyendo. O sea, que Sí. Bueno, es que eso está muy bien traído, porque eso pertenece a algo que pienso yo que tiene todo artista, todo ser humano y todo animal. Por lo menos, hasta donde yo llego, los mamíferos, y es deseo de descubrimiento. Entonces, volvemos a lo de la composición. Si tú vas a componer la sala con tus cuadros y te apoyas en reglas de diseño, o coges, por ejemplo, una revista,
Elle o Bazar, una revista donde haya espacios, y pones los cuadros con ese canon, con esas reglas, corres el riesgo de no descubrir con tus cuadros nada, porque estás imitando una decoración, ¿sabes? Eso pasa muchas veces en los halls de los hoteles, que ponen pseudo obras artísticas en las entradas de los hoteles para crear un espacio maravilloso, un espacio evocador, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa? Tú cuando vas a montar una exposición en una sala, si te dejas llevar por esos criterios, pues pienso yo que te estás equivocando, ¿no? Más cosillas. Siempre hay que dejar que la obra se dialogue y hay que analizarla prácticamente de una en una, ¿no? Y ver dónde están los diálogos. También es cierto que en este caso precisamente sucedió una pena ver piezas maravillosas que para que no se peleen unas con otras tienes que retirar alguna y te esfuerzas en intentar que entren, pero tampoco puedes sobrecargar la exposición o ese proyecto que engloba todo, ¿no? Y ahí Sí. es donde un poco también hay una cierta batalla Sí. de los propios cuadros, ¿no? Que muchas veces Sí. también consiguen una independencia cada una de las piezas para con el artista. Sí. Se convierten en algo independiente, porque no es lo mismo esa pieza que las que tenemos justo enfrente, Sí. que retratan Sí. una naturaleza muerta. Pero también pasa una cosa, y es que esas variables hay que barajarlas, pero esto puede ser un bucle de perfeccionismo donde ya no sabemos cuándo parar. Entonces, muchas veces, teniendo unos criterios vamos a decirlo así, unos criterios de que la obra no esté atosigada, de que las paredes no estén reventadas de imágenes, si tiene unos criterios, digamos, austeros, sobrios, donde le das importancia al cuadro que cuelga, muchas veces la primera colocación es la buena. Porque dices, no, este cuadro lo voy a quitar, vamos a poner el otro. Y eso puede ser interminable, interminable. Mira, esto me lo dijo a mí un día, charlando, el pintor Patricio Cabrera, hablando de su catálogo. Le habían hecho un catálogo para una exposición suya. Y dijo, están estos cuadros, pero podían haber sido otros. Y a mí eso me encantó, no lo olvidaré nunca. Y el catálogo seguramente, con otros cuadros, también hubiera sido un magnífico catálogo, ¿sabes? Entonces, hay que ser perfeccionista y exigente, pero también hay que saber parar y hacer caso a la primera composición, al primer encaje, a la primera propuesta, ¿sabes? Un poco es por donde yo estoy ahora mismo, por donde yo estoy trabajando, haciendo caso mucho del primer golpe, ¿sabes? El primer golpe de composición, el primer golpe de situar la sala, el primer golpe de crear una imagen, decir, he pintado una figura, necesito una montaña. Es que no lo quiero pensar más, porque si lo pienso más, estoy machacando y estoy desoyendo una voz que me dice que pinte una montaña, que a lo mejor es mi abuelo el que me lo está diciendo. O a lo mejor esa intuición viene, ya os digo, desde las noches más remotas, ¿no? Entonces, esos primeros golpes, yo soy partidario de hacerles caso. Recuerdo, insisto, porque estamos en la profesión adecuada. Esto supongo que pues un médico pues no tiene que sopesar muchas más variables, un arquitecto. Pero en la pintura, si no hacemos caso del golpe, de la espontaneidad, que en el jazz lo tienen clarísimo, con la jam session, con los golpes, con una frase de trompeta, ¿por qué no lo vamos a hacer en la pintura si lo estamos haciendo a mano? Esto va a cabeza y mano, cabeza y mano. Yo pienso que es buen momento para las artes visuales que en la pintura se le abra camino y se dignifique y se entienda como virtud el primer golpe, la intuición, el capricho. Fíjate que esa palabra tiene connotaciones horrorosas, pero yo creo que el capricho habría que volver a dignificarlo, ¿sabes? De todas formas, Miguel, no siempre te funciona esa primera intuición, ¿no? Y la muestra está
7 cuadros uno encima Sí, de sí, otro, sí. claro. Bien visto, bien visto. Pero para eso está ahí lo que entra es el criterio de imagen final. Una cosa es la elección de los motivos y otra cosa es el examen final que le hace a la imagen. Yo puedo tener corazonadas, pum, 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 corazonadas, pero luego está el examen final. El examen final es si has puesto muchas corazonadas, si las corazonadas no valen, pero hay que hacer caso a la corazonada y también al examen final. Es un poco digamos, la cronología, ¿no? en el trabajo. Te hace una preguntita. Me falta un poco en el relato tuyo que te suena un poco a música, que realmente el relato felicito, me gusta mucho el planteamiento, hay muchos formatos también diferentes. Pero en ningún momento habla del espectador. Es que yo no tengo que hablar del espectador. ¿Tú lo ignoras? Lo ignoro. Bueno, no, soy sincero, me encanta la pregunta, soy sincero. Yo tengo un comité de dioses y entre ellos mis padres, ¿sabes? Entonces, si veo que el cuadro no está a la altura, yo lo sé. Entonces, si, ya te digo, es que no tengo que pensar en fulanito, en el espectador, o estamos en Sevilla, o estamos en Nueva York, o estamos en Lepe. Uno tiene que presentar los cuadros con el mismo nivel de exigencia. Y ese nivel de exigencia lo tienes tú por tu educación artística, pero también ese comité de sabios es importante, porque esos han sido tus referentes. Yo muchas veces me acuerdo que le hacía una fotografía a un cuadro, lo recortaba y lo metía en un libro de pintura contemporánea. Yo iba pasando páginas, y cuando llegaba a mi cuadro veía si merecía estar ahí. Y decía, no. O sea, el comité de fallos el comité de sabios me ha dicho, suspenso. O sea que yo pienso que ese es el único espectador que hay que tener en la cabeza. Un espectador imaginario que te valore artísticamente. ¿Sabes? Bueno, ¿alguna cosilla para cerrar? Para cerrar, ¿estás escribiendo ya el siguiente capítulo de la novela? Pues la verdad, estoy ahora mismo yendo todos los días al estudio y estoy viendo un poco por dónde puede sonar la flauta, ¿sabes? O sea que también es bueno que después de soltar una exposición en sus paredes, en su espacio, tienes que ir al estudio para que no se te interrumpa tu rutina, porque la rutina a mí me favorece muchísimo, hacer todos los días lo mismo, caminar por las mismas aceras, comer los mismos platos, apenas cambiar de bebida, ¿sabes? Eso me centra la cabeza. Y en esa rutina es cuando yo pienso que te puede saltar la liebre por cualquier cosa, ¿no? Entonces, al hilo de lo que has preguntado, lo que diferencia a un pintor de otro que no lo es, me atrevo a decirlo, es que el pintor, cuando tiene una ocurrencia, le hace caso a la ocurrencia. O sea, le da autoridad a la ocurrencia. Se te ha ocurrido. ¿Qué pasa? Hay que argumentarlo, tienes que justificarlo, tienes que escribir un tratado por cada cosa que se te ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos ocurrencias y las dejamos pasar. No, esto ha sido una ocurrencia, esto es una locura, esto no puede ser. Y el pintor, yo me he dado cuenta que todos los pintores que a mí me gustan han elevado la ocurrencia a imagen. Entonces, claro, yo eso he tomado nota desde siempre. Digo, vamos a ver, que estos pintorazos, esto de aquí, al principio sería una chispa, sería una brizna de imagen, sería una ocurrencia. Y le dieron autoridad, le dieron avenida a esa ocurrencia. Entonces, ahora mismo estoy en ese momento, viendo las ocurrencias, a ver a cuál le puedo dar autoridad. Bueno, pues si vamos a ir terminando, justo además apropiada la última pregunta, porque bueno, una cosa que estamos muy emocionados y muy contentos es que
lo que tiene pinta es que la próxima novela, digamos, el próximo proyecto de trabajo que presentemos de Miguel será en Suiza, porque, bueno, nos cogieron en la Feria Liste, que pues para nosotros es notición, porque, bueno, a nuestra consideración desde la galería, pues pensamos que, bueno, es una feria que se caracteriza por trabajar con el arte emergente a nivel global y, bueno, para mi parecer es una de las mejores ferias del mundo. Y llevamos un stand, somos junto con Espacio Derivado, que vamos en tándem. Ellos aportan al artista Elena Jones y desde The Gallery viene Miguel, entonces estamos trabajando en ese diálogo entre los dos artistas que va a ser fantástico. Será en junio, del 15 al 21. Si tenéis ganas de ir allí, avisar, porque haremos todo lo posible por juntarnos y estar. Y la verdad es que muy felices. Incluso decir esta noticia y luego, bueno, hay una cosa que no menciono nunca, pero este lunes, fue el aniversario de la galería, cumplíamos 7 años. Anda. Lo que pasa es que como lo pusimos cuando se extendió el espacio y se llevó a tener 2 salas, se trasladó al verano, pero en realidad fue este 5, si no me equivoco, de abril, cuando a las 8:30 se estaba inaugurando la primera exposición en esta sala, donde estamos pisando, que aquí hay algunos artistas que participaron en ella, y que bueno, que también nos hace muy felices recordar esa fecha. Así que, y volver a ver la sala también con gente, ¿no? A nosotros es felicidad infinita. Bueno, pues muchísimas gracias por venir esta tarde.